Siempre ha querido, desde que aceptó ser candidato al Congreso, donde fue elegido con una votación muy grande, después a la presidencia con una votación enorme, usted ha querido prestar un servicio y usted ha querido hacer del Polo Democrático Alternativo un partido diferente a los otros partidos. ¿En qué forma usted ha querido hacer diferente? ¿Cuáles son las diferencias que usted ha querido implantar ahí? Margarita, yo pienso que el partido tiene que diferenciarse no solo hacia afuera, sino hacia adentro. Sí. Hacia afuera, en que su propuesta no puede ser la misma propuesta del presidente Uribe, claro. No puede ser la misma propuesta oficial a la que el Polo se está oponiendo. Claro. Y a veces veo con desazón que algunas personas o algunos sectores han entendido que el camino propuesto por el doctor Uribe es popular, trae réditos políticos, entonces dicen, ¿por qué no seguir un camino parecido al del doctor Uribe con una propuesta parecida? ¿Algunas personas dentro del Polo? Bueno, digamos que cercanas. Sí, entonces yo pienso esto, el Polo tiene que diferenciarse en su propuesta política, en su proyecto, que tiene que ser claramente en contravía del actual, pero en segundo lugar también hacia adentro, sí. Que el Polo sea un partido tan ético, que esté dispuesto a que sus libros sean revisados, a que la gente tenga puestos los ojos sobre él, y el Polo esté con toda tranquilidad pendiente del juicio público. Eso puede ser ilusorio, pero a mí me parece que a eso hay que tender. La utopía no es solo construir una sociedad externa mejor que la que tenemos, sino construir un partido mejor que los que han campeado en Colombia. Doctor, en relación con ese deseo suyo, hasta el momento en relación con el tema de la parapolítica que ha sacudido este país, el Polo andaba muy orondo sobre esas brasas porque no estaba contaminado, pero ahora que viene a cuento la FARC política, han salido algunos salpicados. ¿Qué debe venir ahí? Yo estoy muy tranquilo, Margarita, con el fenómeno de la FARC política, porque yo conozco las personas que hasta ahora aparecen salpicadas con el fenómeno, las conozco desde hace tiempos, Gloria Inés Ramírez, Wilson Borja, Alex López, no recuerdo quién más, todas son personas a quienes yo he conocido en la línea democrática, buscando reformas por esa línea, y tengo la certeza de que si la Corte y que si la Fiscalía siguen haciendo la tarea como la vienen haciendo de una manera impecable, los militantes del Polo van a salir completamente inocentes. ¿Su convicción íntima es esa? Yo tengo ese convencimiento y por tanto estoy muy tranquilo, a pesar desde luego de los esfuerzos que se advierten del gobierno de hacer que esos fenómenos sean simétricos, el de la FARC política y el de la FARC política. No tienen nada que ver, no tienen son completamente asimétricos. Exactamente, y me parece que además está justificada su asimetría. ¿Por qué? Porque mientras los paramilitares han pretendido apoderarse de los órganos del Estado, creo que el proyecto de la insurgencia ha sido otro. Apoderarse del Estado. Sí, pero de una manera muy diferente y para una propuesta distinta. Estos han tratado de asegurarse, de apoderarse de los órganos del Estado, específicamente del Congreso, para que se legisle en beneficio de ellos, en beneficio de esos intereses. Yo creo que los fenómenos son bien distintos y muy asimétricos. Yo creo que no van a encontrar personas del Polo comprometidas con la FARC política que se ha llamado, ni un compromiso como el que se ha encontrado a los parlamentarios, a los congresistas que han apoyado al doctor Uribe y se encuentran hoy presos y algunos ya incluso condenados, y por otra parte que el número de personas del Polo que pueden ser sindicadas son muy pocas. A propósito del Congreso de la República y la situación aterradora que está pasando ahí, con un proceso de legitimación evidente y sin ningún sentido de la autocrítica y de la intención de autorregularse, como pasó, como se evidenció con el hundimiento de la reforma política, uno dice, esto se acabó, pero el país sigue funcionando. Es decir, hay desinstitucionalización, pero el país sigue funcionando. Entonces la gente que ha llegado a unos extremos de cinismo dice, pues realmente lo que está pasando no es tan grave, si el país no se ha parado. Margarita, ese fenómeno es un fenómeno de una gravedad suma.
porque entonces las instituciones no cuentan. Exacto. Porque hay gente que se la juega por las instituciones y el país incluso sin las instituciones funciona. Entonces eso va abonando precisamente una cierta mentalidad propensa al autoritarismo. Gravísimo. Fíjense, durante la época del nacionalsocialismo, la situación que se describe es esta: la gente se seguía casando común y corriente, las leyes civiles seguían vigentes, la gente seguía contratando, pero lo que estaba pasando era una cosa terrible, sí, ¿cierto? Porque dependía de una sola persona, del Führer, lo que en esa sociedad ocurriera, y entonces la gente le parecía que la voluntad del Führer era capaz de mantener la sociedad de ese modo. De manera que yo creo que el punto que usted toca es de una importancia suma, y que la gente se desentienda de la institucionalidad, que es justamente el propósito del Estado de Derecho, que no sea un gobierno de hombres sino de instituciones, un gobierno de leyes, etcétera, se va perdiendo de vista, y por tanto la gente se va apegando a otras formas de ejercicio del poder muy similares a las dictaduras, pero con un ingrediente adicional que la hace mucho más grave, y es que es una dictadura popular. Usted siempre ha sido un gran admirador de la Constitución del 91 y un gran defensor, y sobre todo de sus alcances sociales. Esta Constitución ha sido reformada ya muchísimas veces y la han desvirtuado en algunos de sus alcances más importantes. Ahora se dice que el gobierno lo que está tratando es de conducir un proceso, porque el gobierno fue el responsable del hundimiento de esta cuasi reforma que se iba a hacer en el Congreso, y ha nombrado una comisión de notables donde hay gente muy importante para que haga unas recomendaciones. Todo parece conducir a que haya una constituyente. ¿Usted qué opina? Bueno, Margarita, yo lancé la idea de la constituyente y justamente tuvo muy buena acogida dentro del Polo por una razón: porque es evidente que el país necesita una reforma política. De eso da cuenta el fenómeno de la parapolítica. Claro. Pero también es evidente que un Congreso tan deteriorado, tan diezmado, tan afectado por ese proceso, tan deteriorado, no es la institución adecuada para encontrar el remedio. Yo decía desde el comienzo, hay un dilema: o de allí sale una reforma completamente inocua, anodina, o no sale ninguna. Sí. Y eso fue lo que ocurrió, no salió ninguna. Por eso decía, es necesario una Asamblea Nacional Constituyente, pero una Asamblea Nacional Constituyente que se vaya a ocupar de temas muy precisos, puntuales, como la propia Constitución lo establece, y donde se determine quiénes pueden ser constituyentes, cuánto tiempo va a deliberar y sobre qué temas esa Asamblea. Ahora, el temor es que de pronto esa idea sea precisamente explotada para otro tipo de fines, ¿cierto? Por ejemplo, para legitimar una reelección indefinida. A eso tenemos que estar alertas. Justamente con el expresidente Gaviria, en una reunión que tuvimos, identificamos un propósito común, y es que el expresidente Gaviria también, que quiere mucho su Constitución, dice: una nueva reelección sería fatal para una democracia tan precaria como la nuestra. Vamos a hablar de eso precisamente en la última sección, porque ya me están haciendo aquí señas desesperadas de cortar. Ya regresamos.